Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este lunes 15 de mayo del año 2023. El día de hoy se conmemora el Día del Maestro y vamos a tener una presentación de conmemoración del Día del Maestro que va a ser presentada por el académico doctor Carlos Bravo Matus. El doctor Bravo Matus es cirujano general por el Departamento del Distrito Federal, pediatra egresado del Centro Médico Nacional del Seguro Social, cirujano pediatra formado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, ginecología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y Boston University. Diplomado en investigación y estadística médica por la Universidad de Tlaxcala, es socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría, presidente del Colegio Médico y Ciencias Afines de Jalapa, ha escrito múltiples artículos en revistas nacionales y extranjeras, es miembro de Pain Expert Team y es además escritor y editorialista de varios diarios en Jalapa. Es para mí un privilegio, un gusto, un honor saludar a mi colega y amigo, el doctor Carlos Bravo Matus. Carlos, tienes el uso de la palabra. Adelante. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes esta noche y estar platicando un poquito acerca de cómo ha sido la educación, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo y a través de la historia. Hablar de la educación es casi como hablar de la medicina, como iremos viendo a lo largo de la plática, en donde vamos a hacer todo un recorrido histórico de cómo nace la educación en el mundo, principalmente, porque no podemos hablar mucho de los países asiáticos, a donde tienen toda una trayectoria educativa muy amplia y antiquísima, pero sí en Europa y cómo es que nos llega toda esa tradición a Latinoamérica y a nuestro país en particular. Así que pues para no dar mayor preámbulo, vamos a conectar la plática. Bien, pues de hecho la plática la he intitulado en homenaje al maestro y a la educación, porque de hecho pues, ambas cosas van de la mano. Y pues para empezar vamos a decir que la educación y al principio la instrucción es tan antigua como el arte de curar. Por ahí leí hace algún tiempo en un artículo, ¿verdad?, que una de las primeras manifestaciones de civilización entre los neandertales fue el que encontraron un fósil de un esqueleto de aquella época en donde se supone que un individuo se había fracturado y le habían colocado una especie de inmovilización y todo porque tenía el hueso soldado, ¿verdad?, en esa fractura. Entonces, pues prácticamente ahí empiezan las medidas o la aplicación del arte de curar y a la par, pues también el arte de enseñar o de transmitir el conocimiento. Como dice ahí en el texto, ¿verdad?, el trabajo de un maestro necesita de esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad
para poder educar y formar y orientar a sus alumnos. Y esto es para todos, en todos los ámbitos, desde la instrucción básica, ¿verdad? Desde los primeros años de la infancia con la educación preescolar, y de ahí hacia adelante, pues siempre tendremos a un maestro que nos apoye para educarnos, enseñarnos, formarnos y pues llegar a ser gente productiva y de bien. Pues como les decía hace un rato, la educación y al principio la instrucción es tan antigua como el arte de curar. Ya en la historia, los neandertales enseñaban a sus hijos a cazar y después a sembrar para sobrevivir y mantener a la especie y a la tribu, a la par de buscar remedios y prácticas para curar no solamente las enfermedades, sino también los traumatismos que eran tan comunes entre estas habitantes del mundo, ¿verdad? Naciendo así los brujos, los chamanes, los curanderos y después los herbolarios que todavía sobreviven hasta nuestros días y que ahora ya son parte del bienestar. Todos estos conocimientos se transmitían de generación en generación. Aquí en el México prehispánico, la educación tuvo una relevancia importantísima, aunque obviamente era solamente para los hijos de las clases altas, nobles y destacados guerreros. Lo mismo entre los mayas, olmecas, totonacos y por supuesto entre los aztecas, creándose los calpulis, donde se instruía a los niños en el conocimiento de los astros, las creencias religiosas, las tradiciones, costumbres y el arte de la guerra. En la Grecia antigua, considerada como la cuna del arte y del conocimiento, Platón funda la academia en los jardines de Academo en el 387 a.C., enseñando ahí filosofía, medicina, retórica, matemáticas y astronomía, considerada esta como la primera universidad de Occidente, impulsada por las enseñanzas de Sócrates y siendo maestro de Platón además. Después, Aristóteles, que fue también alumno de la academia, abre su propio centro de enseñanza, al que llamó el Liceo. Y de ahí vienen pues las nombres de la actualidad, tanto de los liceos como de las academias, y toda la enseñanza pues viene prácticamente para Europa y para América, pues vienen haciendo de estos viejas instrucciones en esos lugares todavía. Hipócrates, considerado padre de la medicina, que nace en el 460 a.C. en la isla de Kos, y que además era hijo de Heráclides, que era médico de los Asclepiades. Él fue considerado como un gran médico en su tiempo. Creó la escuela que revolucionó la medicina en su época. Fue maestro de varias generaciones de médicos y entre sus casi 60 obras que forman parte del Corpus Hippocraticum, donde además de describir numerosos signos y síntomas de diversas enfermedades, las cuales relacionaba con la teoría de los 4 humores y la pérdida de la homeostasis. Y en el primer volumen de todos sus tratados, escribe el juramento médico y la ley sobre las ciencias médicas, destacando que la enseñanza de la medicina
y el respeto a los maestros y la heredad del conocimiento deben darse sin pretender recompensa alguna. O sea que ya desde ahí Hipócrates tenía ya una visión importantísima de cómo deberían de transmitirse el conocimiento a todos los que estuvieran interesados, pero obviamente no era abierto a todo el pueblo, era solamente a un grupo que se consideraba elegido para poder ejercer la medicina. Es en la Grecia clásica en donde se inicia la verdadera labor del docente con los sofistas o enseñantes como educadores. De hecho, la palabra sofista significa el que tiene la profesión de enseñar la sabiduría. Así que esta educación a lo largo de los años en la Grecia y después transmitida hacia Roma y a otros lugares de Europa era prácticamente enseñada por el grupo llamado sofistas. En el ámbito médico, Claudius Galeno, más adelante, que nace en el 130 después de Cristo, en Asia Menor, en la ciudad de Pérgamo, se dedicó a la medicina siendo el más destacado médico cirujano y filósofo de su época. Tanto que sus teorías, práctica y enseñanza de la medicina perduraron por 1400 años. El emperador romano Marco Aurelio lo nombró médico de su hijo, Lucio Aurelio Cómodo, que después también fue César, y fue creador de la polifarmacia, y fue el primero que empezó a usar purgantes, sangrías y mezcla de sustancias y vegetales bajo la teoría de contraris curantur, o sea, de curar con el método contrario, modificando la técnica curativa hipocrática, y él fue autor de más de 500 tratados de medicina y filosofía, además de ser maestro de varias generaciones de médicos que se distribuyeron por Europa y por Asia Menor. Y así fue creciendo la enseñanza, no solamente de la medicina, sino las matemáticas, la literatura, astronomía, la física, y todo hasta que llega la etapa del oscurantismo. Llega la Edad Media y con ella esa etapa de oscuridad, época en la que el conocimiento y la sabiduría, sobre todo en Europa, es acaparada por el clero, estando prohibida la enseñanza y la lectura de libros, los cuales no podían llegar a la población, aunque supieran leer. Por supuesto que para mucha gente en aquella época el poder leer y escribir pues era un lujo, era algo prohibitivo. Así pues, estaba prohibida la enseñanza y la lectura de libros entre la población, y todos estos libros se resguardaban en bibliotecas que estaban escondidas en los monasterios, mientras que los monjes escribanos se dedicaban a hacer copias de la Biblia y textos religiosos. El conocimiento y la enseñanza se libera en el Renacimiento, y más con la llegada de la llamada Edad Moderna, en que nacen universidades accesibles, obviamente a los burgueses, y así se preparaban a los hijos de los comerciantes, de altos funcionarios, abogados, jueces y médicos, por supuesto, creándose de esta manera algo de lo que llamamos la docencia institucional. Pero llega el siglo XVIII y el siglo XIX, en la cual la pedagogía toma una fuerza sumamente importante y se reconoce como una ciencia sistemática. El docente adquiere el mayor significado, convirtiéndose en instructor
de la personalidad de los menores y no solo en profesor de materias. En esa época la docencia tiene entre sus mejores educadores, de nuevo, a las órdenes religiosas, y entre ellos fundamentalmente a los jesuitas, que incorporan nuevas técnicas de enseñanza. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, aquí en nuestro país, colegios o instituciones tan importantes como la Salle, el CUM y todo eso, pues que son prácticamente de las mejores escuelas que hay, o por lo menos las que tienen un mayor nivel de educación, y que pues sus grupos rectores pues son religiosos, unos lasallistas, otros maristas, muchos jesuitas, y pues obviamente si recordamos que la orden o la compañía de Jesús fue originada por San Ignacio de Loyola. En el siglo XX, la pedagogía adquiere mayor madurez y mayor importancia. Sus teorías se empiezan a aplicar en las escuelas públicas hasta que logran que la educación sea parte de los derechos fundamentales y creadora de sociedades más libres. Entre todas la gente que se ha dedicado a enseñar a trabajar por la educación, uno de sus principales objetivos es que el educando aprenda a ser libre, a tener libertad y a lograr la libertad de su entorno. Así pues, en México, el Día del Maestro se celebra un día como hoy, 15 de mayo, lo cual fue decretado por el presidente Venustiano Carranza en 1917, coincidiendo con la fiesta de San Juan Bautista de La Salle, y por otra parte con el aniversario de la toma de Querétaro y la caída del imperio de Maximiliano. Así que, pues gracias a este día se lo debemos a Venustiano Carranza, y obviamente, pues mucho de la educación de nuevo, así como se fue creciendo a través de los jesuitas, después también creció a partir de los lasallistas. Tras las reformas liberales, se determinó que acabase el carácter privado de los religiosos. Sin embargo, pues ellos siguieron con sus escuelas, ¿no? Y además la necesidad de impulsar la profesionalización de los maestros. Así pues, durante la invasión norteamericana de 1846, Vidal Alcocer impulsó sociedades de beneficencia para llevar la educación a los más pobres. Y por otro lado, el potosino Ponciano Arriaga implementó una iniciativa para crear una institución educadora. O sea, Ponciano Arriaga tuvo la imaginación y tuvo el ímpetu como para decir: necesitamos un lugar en donde se aprendan los educadores técnicas de pedagogía, técnicas de enseñanza, y aprendan a enseñar. Durante el Porfiriato, obviamente, todo el mundo conocemos parte de la historia, obviamente de la historia que está narrada en los textos nacionales, como sabemos, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Pero realmente durante el Porfiriato los maestros de enseñanza básica, pues sí, se topaban con un panorama sombrío, con escuelas que estaban alejadísimas en las comunidades, y para ello se crearon profesores ambulantes que iban de una a otra comunidad, y con esto empezó a mejorar
la participación del maestro en la educación de las poblaciones rurales. Y todo esto impulsado también por Justo Sierra. En la Constitución de 1917 se dicta que la educación debe ser libre y laica y que la educación primaria debe ser gratuita, llevando más maestros a las comunidades rurales. Así que vean ustedes la importancia de todo esto, ¿no? En cuanto a la participación de Porfirio Díaz con todo y lo que lo han criticado por muchos años, él también se preocupó por llevar la educación a las zonas rurales. Pero mucho de la pedagogía y la divulgación de aquel entonces y de hoy día, y de todas las técnicas de enseñanza que se siguen llevando hasta hoy, se deben a un personaje suizo, un pedagogo suizo llamado Enrique Rebsamen. Enrique Rebsamen llegó a México durante el Porfiriato y Porfirio Díaz lo envía a Veracruz, a donde se une al proyecto del gobernador Juan de la Luz Enríquez para desarrollar un proyecto educativo de grandes alcances. Y así se crea la primera escuela normal en la ciudad de Orizaba, que fue dirigida por el alemán Enrique Lauscher. Y después, en 1886, se crea la primera escuela normal en Jalapa. Y posteriormente, una vez estructurada la normal de Jalapa, se empezaron a difundir, gracias a la participación y al interés de Porfirio Díaz, a difundir otras escuelas normales, enviando a Rebsamen para crear escuelas en Oaxaca, Jalisco, Guanajuato, y hasta llegar a echar a funcionar 45 escuelas normales en todo el país en el año de 1900. Ya que si analizamos la personalidad en este ámbito de Porfirio Díaz, pues él le dio un impulso enorme a la educación en nuestro México y aprovechó la llegada de Rebsamen para echar a andar las escuelas normales, aquel sueño del potosino Arriaga. Y lo que vemos abajo de la imagen donde está Porfirio Díaz es el edificio original de la Escuela Normal de Jalapa, ¿verdad? Que fue la Escuela Normal Veracruzana, el edificio de corte porfiriano. Esto es la actual Escuela Normal Veracruzana, una de las principales instituciones educativas en todo el país. Y pues prácticamente con la actividad educativa y el interés de Porfirio Díaz fue que después nació la Escuela Normal en la Ciudad de México. Y de esto, pues porque el proyecto de Rebsamen se extendió a gran parte de Latinoamérica y muchas de sus teorías y de sus técnicas de enseñanza perduran hasta la fecha. En cuanto a la educación media superior, durante el periodo de otro veracruzano, Antonio López de Santana, y siendo gobernador de Veracruz, Antonio María de Rivera, se creó en Orizaba el primer colegio preparatorio, que empezó a funcionar y creo que hasta la fecha está funcionando todavía en alguna de sus edificios originales. Ahí quizá Roberto nos pudiera platicar al rato un poco de la escuela preparatoria de Orizaba. Pero
el 6 de abril de 1843 nace el Colegio Preparatorio de Jalapa, institución que perdura hasta hoy día y a la que de nuevo Porfirio Díaz le dio un gran impulso, dotándola de un edificio propio y de una biblioteca que estuvo a cargo del entonces maestro Librado Basilio, la cual hoy cuenta con más de 20,000 libros antiguos que datan desde el 1900. Aquí en la parte inferior estamos viendo la plazoleta o la parte central de ese colegio preparatorio de Jalapa. Era uno de los más antiguos de México. Esta es su parte externa, su frontal, en ese edificio totalmente porfiriano, su auditorio, al cual se le llama el Paraninfo, en donde vemos al fondo, ¿verdad?, la foto de Antonio María de Rivera. Y esta es la biblioteca Librado Basilio dentro de este colegio preparatorio, que de manera coloquial todo el mundo la conocemos aquí como la Prepa Juárez. Más adelante, y por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desarrolla la Escuela Nacional Preparatoria, siendo su primer representante, lo que conocemos con la Prepa 1, que está en el centro de la Ciudad de México, la cual se crea el 2 de diciembre de 1867, y esto se origina gracias a la participación y a la insistencia de Gabino Barreda para que se hiciera el colegio preparatorio a partir de la Universidad Nacional Mexicana. Así pues, la Prepa 1 es la tercera escuela preparatoria nacida en el país. Mucho de la enseñanza continuó después de Porfirio Díaz. Sabemos que vino la revolución, ahí hubo un desajuste total, la educación dejó de ser importante durante el periodo en que el país volvía a recobrar la paz y la estabilidad, y es hasta la llegada de Miguel Alemán en donde la educación vuelve a tomar un auge. La enseñanza y la figura del maestro adquirieron mayor significado en los últimos años y, como les repito, a partir del gobierno de Miguel Alemán, creciendo paulatinamente hasta el gobierno de Felipe Calderón, pasando por la introducción de los libros de texto gratuitos, las escuelas de tiempo completo, la creación de escuelas e institutos tecnológicos, multitud de planteles y un enorme crecimiento de universidades por todo el país, calculándose que habemos más de 2,5 millones de docentes en el país, de los cuales el 58% se dedican a la educación básica, el 20% a la educación media superior y solo el 20% a la educación superior y de posgrado. Y únicamente un 2% participan en la capacitación por el trabajo. Recordemos que con Miguel Alemán, esto era nuestra antigua Escuela de Medicina de Santo Domingo, ¿ah? Y Miguel Alemán fue el creador de la ciudad universitaria. Y ahí vemos la rectoría, la biblioteca de la ciudad universitaria y el frontispicio de la Facultad de Medicina. El texto gratuito, las nuevas técnicas de enseñanza,
el aumento de aulas y de escuelas, después tanto con Miguel Alemán como de los presidentes subsecuentes, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, López Mateos también le dio un auge importantísimo a la educación en nuestro país. Con todo y que Díaz Ordaz, ¿verdad?, tiene mucho que reclamársele, pues también siempre dio apoyo a la educación, sobre todo a la educación básica. Y así hasta prácticamente el sexenio pasado, donde hubo un avance muy importante con la reforma educativa, una reforma sumamente criticada, pero que tenía muchos puntos buenos, al igual que muchas de las reformas que se aprobaron en el periodo del sexenio pasado, ¿verdad? Y que pues sabemos que hoy día las tumbaron de golpe, ¿no? Pero bueno, todas estas reformas prácticamente en este gobierno se han echado abajo. Y quiero decirles que esas reformas no fueron ocurrencia del sexenio pasado. Esas reformas, la mayoría se crearon y fueron haciendo en el gobierno de Zedillo. Y después a Zedillo se las tumbó las cámaras, porque no lo apoyaban, todos los legisladores. Les pasó la herencia a Fox las volvió a impulsar y de nuevo los legisladores las echaron abajo. Se las pasaron a Calderón y la volvieron a echar abajo. Y es hasta con Peña Nieto, en donde tenía mayoría legislativa, en que se aprueban. Pero pues llegó la transformación y pues de nuevo la legislatura echó abajo todas las reformas, todos los avances, las escuelas de tiempo completo, el apoyo a las guarderías, bueno, todo lo que sabemos que se ha desaparecido y que pues ha dejado a la educación en un estado verdaderamente lamentable, dado que pues se ha relegado la importancia de la educación en todos los niveles, con un menor presupuesto y con una modificación en los programas que dejan mucho de desear. De hecho, hoy día las universidades están sufriendo porque los subsidios que normalmente se daban, pues han bajado de manera muy importante, lo cual pues afecta no solamente a la dotación de materiales, a mantenimiento de edificios, sino a la misma educación y contratación de nuevos maestros. Pero también, pues sabemos que mucho de la escuela rural, ¿y qué nos pasó en la pandemia? Pues prácticamente tuvimos un atraso en la educación básica, media superior y también en la educación superior, tuvimos un retraso de 2 años. De tal manera que del comparativo internacional de cómo estamos en los niveles educativos, pues estamos en los lugares pues muy, muy bajos de calificación. En el ámbito profesional, muchos de nosotros nos hemos hecho maestros picando piedra y buscando cursos de técnicas de enseñanza y pedagogía, pero hemos contribuido de una u otra manera a la preparación de nuevos profesionales exitosos, lo que es siempre una satisfacción. Y con la pandemia nos tuvimos que preparar en las nuevas tecnologías digitales, lo que ha facilitado también la educación médica continua y que ésta sea más accesible. Y pues con toda la tecnología actual, pues sobre todo en cualquier carrera, ¿verdad? Pues ya todos los alumnos tienen acceso a las redes, al internet, a muchas cosas que están facilitando la educación y nosotros en nuestro ámbito, pues hoy día tenemos modelos educativos robotizados que facilitan la educación para todos los alumnos. Por todo ello,
es menester reconocer y felicitar a los maestros de todos los niveles educativos, desde los maestros rurales, los maestros de educación básica, hasta los maestros de posgrado. Y hoy, muy en especial, a quienes transmiten sus conocimientos y experiencia, tanto para formar nuevos médicos como para los que con su mensaje nos mantienen actualizados en las novedades y avances de nuestra profesión. Muchas felicidades, apreciados compañeros maestros, por seguir cumpliendo con el juramento que hiciéramos alguna vez, la de enseñar y compartir nuestra ciencia y arte a los aspirantes de los hijos de Esculapio y a los docentes de todos los niveles educativos por dedicar su empeño y vocación para el progreso y engrandecimiento de nuestro país. Muchísimas gracias. Querido Carlos, qué excelente presentación nos has hecho a través del tiempo y de la historia. Y voy a cederle la palabra al doctor Ricardo Flores Zúñiga, que le está pidiendo. Solamente le vamos a pedir al doctor que encienda su cámara y su audio para que le demos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Solamente quiero aprovechar esta oportunidad para... ¿Podría encender su cámara? Oh, sí, perdón, ya Eso la es. cliqué, pero no había entrado. Muchísimas gracias y una disculpa. Quiero aprovechar este momento para felicitar ampliamente al doctor Carlos Bravo por la ponencia verdaderamente ilustrativa. Me dejó muy interesado en cada uno de los momentos en que nos iba transmitiendo pues, sus conocimientos y esta parte histórica de la docencia. Muy atinada su ponencia en este día del maestro y por supuesto va un abrazo muy cálido para todos los docentes, como dijo el doctor Carlos Bravo, de todos los niveles, en especial pues para los docentes que enseñan pues la medicina y las ciencias del ser. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Muy amable, doctor Flores, por su comentario. Carlos, ¿tú quieres agregar algo del comentario del doctor? Pues le agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones y bueno, la intención más que todo es haber hecho todo un recorrido histórico de cómo viene la educación y cómo nacen los maestros al paso de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias por el comentario. Y fíjate, Carlos, que ahorita que estabas haciendo este recorrido histórico, yo creo que todos nosotros en algún momento nos sentimos identificados del segmento que nos tocó vivir, como estudiantes y después como profesores. Antes de este comentario voy a ceder la palabra a Minerva Cadena, que está pidiendo. Le voy a pedir a Minerva que nos haga favor de encender su cámara y su audio para darle el uso de la palabra. Pues sí, gracias. Buenas noches. Buenas. Bueno, yo no tengo, ya me quedo a últimas fechas de 20 años para acá, 15 años, se ha demeritado mucho la labor de los maestros. Y yo en ese aspecto sí no entiendo por qué, porque ellos se esfuerzan en realidad demasiado y van a casa y preparan sus materiales para dar sus clases a sus alumnos. Y esas horas, obviamente no reciben ningún salario, pero ellos lo hacen por vocación, porque realmente les interesa que el alumno aprenda y que tengan un mejor futuro, un mejor camino, ¿no? Y que no tengan una vida tan complicada. Y yo pues realmente guardo recuerdos muy gratos de todos mis maestros, realmente, y me tocaron muy buenos maestros, así que no tengo quejas de ellos, y sí hacen una labor muy bonita, realmente, y realmente es vocación de servicio y amor a los alumnos. Gracias. Y muy bonita ponencia también y un excelente recorrido. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Minerva, por tu comentario, y muy Gracias. atinado, porque tienes toda la razón.
Los maestros de alguna manera nos marcan para, algunos de ellos, para toda la vida. A veces para bien y a veces para mal también. Y volviendo yo al tema que estaba abordando, también le quiero dar la bienvenida al maestro de muchas generaciones. Recientemente lo reconocimos y fue premiado el doctor y académico y expresidente de la academia, el doctor Arturo Loredo, que pues la enseñanza pues viene siendo un don. ¿Y cuántas generaciones nos van alimentando a los profesores y dejamos marcados de alguna manera a muchos de los alumnos que tuvimos? No sé, maestro Loredo, si quiera usted hacer uso de la palabra. Maestro Arturo Loredo, creo que está ocupado. Lo había visto aquí ahorita, No, pero ya. ya. ¿Podría Buenas noches encender a su todos. maestro? Maestro, ¿podría encender su cámara? Pues sí, pero no la acepta. Ahí está ya. Ya. Maestro, un gusto tenerlo aquí. Tarde, pero ya pude. Muy bien, usted, maestro, que ha sido reconocido como profesor y que ha sido maestro de muchos de nosotros durante muchas generaciones, ¿qué mensaje con esta plática maravillosa a través del tiempo que nos dio el académico doctor Carlos Bravo, qué comentario nos podría dar acerca de hoy, el Día del Maestro, el día del festejo del Día del Maestro? Me parece que es una celebración muy interesante entre todos nosotros, porque de una u otra forma hemos incidido en la preparación de pediatras, de médicos generales y de subespecialistas, con todo el cariño, todo el amor que nuestra profesión nos permite brindar en un momento dado. Yo me reconoció la universidad 45 años de profesor, pero tengo más en la universidad. Y fui profesor de pregrado y posgrado, ahorita soy de pregrado en la Facultad de Medicina, pero también fui de la Universidad de Anáhuac, del Politécnico y creo que de La Salle, no me acuerdo. Y Pero de las generaciones de residentes del Instituto Nacional de Pediatría, maestro. bueno, de los residentes son 52 generaciones. 51, porque yo empecé realmente de profesor al segundo año de haber ingresado al hospital. Pero bueno, desde entonces he estado trabajando intensamente en la educación de los futuros pediatras y de otras subespecialidades dentro de la pediatría. Entonces, pues quiero platicarles una anécdota que a mí me da mucho gusto. Me gustaba dar la clase de 1 a 2 de la tarde, cuando los estudiantes están ya cansados, cuando están con hambre, cuando ya ni ponen atención. Pero lo interesante de esto es que no se me dormían y participaban porque los hacía que intervinieran dinámicamente en el tema que estábamos tratando. Y me parece que esa estrategia, que a mí me llena de gusto, a muchos de los estudiantes después hicieron la especialidad de pediatría por la experiencia que habían tenido conmigo como profesor. Y dentro del hospital, ya en medicina interna y en la clínica de atención integral al niño maltratado que fundé, entonces trabajábamos intensamente para resolver problemas, pero no para resolverlos solamente, sino saber por qué ocurría eso. Por ejemplo, en medicina interna intentábamos ver por qué ocurría la fiebre reumática. Nos volvimos un grupo líder a nivel nacional sobre esto e intervenimos mucho con médicos de Estados Unidos, porque mi maestro, el doctor Romero Rodríguez, me enseñó mucho, yo lo apliqué todo eso en el instituto y me puso en contacto con la gente de Estados Unidos para poder desarrollar. Mi objetivo era, junto con el doctor Patarroyo de Colombia, ver por qué un niño que estaba en contacto con el estreptococo beta hemolítico del grupo A le daba fiebre reumática y al otro no le daba. ¿Qué pasaba? Había cosas muy interesantes. Estoy hablando de la década de los 50, de los 70, y en los 80 de repente con el doctor Donato Alarcón Segovia, que era un investigador
sensacional de nutrición y él manejaba el grupo de lupus eritematoso. Lo logré convencer de que investigáramos más y ahí estuvimos haciendo análisis genético e inmunológico de la enfermedad, pero de repente, como se planteó en una estrategia, que esto iba a desaparecer y efectivamente disminuyeron notablemente los casos de fiebre reumática. Entonces, como se señaló también que por la década de los 80 íbamos a tener otra epidemia de sarampión, como ocurrió. Son médicos que, que analizan cómo es el comportamiento de ciertos padecimientos para ver que pueden ocurrir y en olas, así como nos ha estado pasando con las enfermedades virales que nos han tenido en jaque estas 2 últimas décadas. Y es un Bueno. privilegio, maestro, tener un maestro así que admiremos, un maestro que nos va marcando, un maestro que no solamente nos enseña, sino en cierta forma nos incita a ser rebeldes y buscar explicaciones que no son conocidas y que además, poco a poco en las tendencias, pues las cosas van cambiando y el maestro es capaz de crear, que es una parte ya superior de la enseñanza, no solamente investigar, sino crear cosas que no existían. Y yo quisiera pedirle, maestro, un mensaje tanto para el alumno como para el maestro. Yo creo que para el alumno que entienda, que aproveche la oportunidad de escuchar a personas con experiencia sobre X tema dentro de la pediatría. Aprendan de ellos, pero aprendan lo lógico. Pero ustedes tienen que normar su criterio en lo que les diga el doctor fulano, el doctor sultano. Los responsables de su conducta son ustedes, los alumnos. No tienen que hacer lo que yo diga a pie juntillas si no están convencidos. Tienen que estar convencidos de eso. Pero eso los obliga a estudiar, a ser responsables, analizar cómo están ocurriendo las cosas. Y a los profesores, una responsabilidad, tenemos una enorme responsabilidad con los alumnos de cualquier grado. Transmitirles nuestra experiencia, pero sobre todo nuestro ejemplo, honestidad, dedicación. Yo creo que eso es fundamental. Que pueda uno caminar con la frente en alta sin que le digan a uno, este es un tonto, este es un ladrón, este es un mercenario de la medicina. No, señores, tenemos la enorme responsabilidad de resolver cualquier malestar, cualquier enfermedad que tenga un niño en cualquier momento. Y aprovecho esta situación para decirles que si un niño menor de 1 año llora intensamente, considérenlo como una emergencia médica. No nada más le damos esto y esto, no. ¿Y por qué es esto, doctores? Porque esto puede hacer que el padre o la madre pierda el control y sacuda al bebito y le ocasione una cosa que se llama trauma abusivo de cráneo. Antes se llamaba el síndrome de niño sacudido y, y le puede provocar la muerte en el 30% de los casos, pero daño cerebral y daño ocular en el resto de los pacientes que viven. Entonces, eso tengan mucho cuidado. Y como eso, otras acciones en donde los padres están angustiados por la salud de su niño y no lo vean ustedes como una oportunidad de ganar. Véanlo como una oportunidad de resolver un problema en un bebito, en un niño, pero también tranquilizar a los padres de familia. Muchas gracias, maestro, siempre vanguardista en sus conceptos. Y le manda felicitaciones el doctor y académico Enrique Girón Huerta, que fue su Claro. alumno, por cierto, Sí. y menciona a varios de sus compañeros de la 6ª generación, como Max Salas, el doctor Paulino. Álvarez Navarro, claro. Sí, sí, Ajá. claro que sí. Pues qué Jorge bueno, Loreta. a usted lo recuerdan con mucho cariño y ahí Sí. está. Pues le agradecemos mucho su comentario, maestro, y vamos a pedirle precisamente al académico Enrique Girón si quiere hacer uso de la palabra. Enciende tu micrófono, Enrique, y tu Cámara. video. Bueno, creo que tiene ahí alguna dificultad.
técnica. Pero hay felicitaciones en Facebook de varios sitios de la República. Y bueno, vamos a aprovechar entonces ya para no enfriar mucho esto, Carlito. Te decía yo, cuando hiciste el recorrido histórico, ¿cuántas historias se contaron de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 en San de Alfonso? Porque durante muchas décadas la gente que movía a México había estudiado ahí. Y quiero decirte que yo soy un exalumno de la Escuela Nacional Preparatoria y que en mi último año me tocó el movimiento de 68. Entonces viví en carne propia la agresión a los estudiantes, la agresión a la universidad y su autonomía, el ver derrumbar nuestra puerta histórica de un bazucazo, el ver cómo los mexicanos de ese entonces mandaban atacar a mexicanos, ¿verdad? Con un uso desmedido de fuerza, helicópteros, tanques de guerra, sitio, en fin, cosas desastrosas que no queremos volver a vivir y que recuerda como una mancha esos movimientos estudiantiles con la necesidad y la emoción de querer ser alguien, de poder estudiar, y ahí, unidos con nuestros maestros, marchábamos en aquel entonces, que se repitió no solo en el 68, sino después en el 71, en el movimiento de 71, que también hubo una marcha ahí conjunta, tanto alumnos como profesores, recuerdos gratos. Con el rector, no sé si... con el rector marcharon en 68. El rector Javier Barrosierra. Exactamente, Sí, exactamente, sí. muy bien. Enrique, ahí estás, adelante. Un gusto. Aquí estamos. Felicidades, doctor Carlos, maestro Carlos, excelente su ponencia. Mando un saludo afectuoso a mi maestro Arturo Loredo, Gracias. quien iba a ser su residente R4 de medicina interna, pero me ofrecieron trabajo en Pemex, si recuerda, doctor Arturo, y tuve que emigrar. Claro Pero que fue sí. uno de sus mejores alumnos y usted fue uno de mis mejores maestros. Gracias, Lo gracias. recuerdo con mucho cariño. Saludos a todos, por favor, y Muchas excelente gracias, doctor Girón. día. Buenas noches a todos. Gracias, Enrique. Pues sí, Carlos, pues ahora, como siempre, te voy a pedir una reflexión a manera de epílogo final, ¿no? A manera de epílogo. Un mensaje que quieras dar tú para la gente que va a ver este video de festejo del Día del Maestro. Pues fundamental. Profesiones. No cualquiera puede ser maestro. Para ser maestro, lo primero que necesitas es tener vocación, tener gusto por la enseñanza y, sobre todo, enseñar todo lo que sabes, sin guardar secretos ni nada. Creo que la mejor herencia o el mejor regalo que le podemos dar a un alumno y a la juventud actual es precisamente nuestro conocimiento casi digerido para que ellos ahonden más en la investigación y tengan un mayor avance y hagamos progresar a la humanidad y a nuestro país. Así que quiero felicitar a todos los que se dedican a la docencia en todos los niveles y muy en particular a todos nuestros compañeros médicos que todas las semanas nos transmiten su enseñanza a través de ahora los medios digitales y toda su experiencia para poder ampliar nuestro conocimiento. Un gran abrazo y una gran felicitación para todos los que nos dedicamos a la docencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, académico doctor Carlos Bravo Matu. Antes de cerrar esta transmisión, yo también quisiera agradecer de manera personal a los maestros que yo he tenido
a muchos de mis amigos que he conocido, con los que he convivido, y todos ellos en conjunto me han enseñado lo que soy actualmente. Actualmente, lo que yo puedo tener de valor como médico, como profesor, como investigador, es el toque que me ha dado y la convivencia, la enseñanza de todos mis compañeros médicos, mis profesores y mis amigos que han hecho de mí algo mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los que entraron a esta sala de Zoom. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Felicidades, maestros. Buenas noches, igualmente. Muy buenas noches.